Buen día, vamos a seguir con la parte del sistema respiratorio. Vendría a ser la clase número 7, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora son las enfermedades del sistema respiratorio bajo. ¿Se acuerdan que todo lo que vimos en la clase pasada eran las partes del sistema respiratorio alto? Y se acuerdan que yo les dije, a partir de la tráquea después se empieza a dividir el sistema respiratorio y aparecen los bronquios y los bronquiolos. De ahí surgen enfermedades como la bronquitis, que es la inflamación de esos conductos bronquiales que transportan el aire dentro y fuera de los pulmones y se llenan de mucosidad. Esto no deja que el aire circule con normalidad, provocando dificultad para respirar y sibilancias al respirar. La sibilancia es ese como silbido cuando uno no puede respirar. No puede confundirse con un resfrío común, ya que esta es una infección vírica de las vías altas. El resfrío, se acuerdan que habíamos visto que generalmente era por un virus de las vías altas, mientras que la bronquitis generalmente es una inflamación de las vías bajas. Como se acuerdan, acá podemos ver, nosotros teníamos toda la parte del tracto superior, estamos hablando de esta parte, y cuando hablamos de las infecciones respiratorias inferiores estamos hablando de ella. Los bronquios son todas estas ramificaciones que son bronquios, bronquiolos cuando se hacen más chiquititos, por eso también se llama bronquiolitis a la inflamación de los bronquios más chiquititos, y el alveolo era la unidad funcional al terminar los bronquiolos. Entonces cuando se inflama y se llena de moco un bronquio, hablamos de bronquiolitis. Lo más común es la bronquiolitis aguda o infecciosa, causada a veces por los mismos virus del resfrío, y por eso a menudo ocurre que cuando un resfrío no es bien curado, los virus pueden aprovechan eso y actuar con más virulencia, digamos, y avanzar hacia las vías respiratorias bajas y provocar esta bronquitis. Y la bronquitis crónica, que no es de origen virósico, sino que es una lesión física a veces, que puede ser ocasionada por el tabaco o la exposición prolongada a algún humo, algún polvo, algo que genere una inflamación de esos bronquios, ¿sí? Con la posterior secreción mucosa y taponamiento. Si ustedes ven acá, esto es la apertura de un bronquio normal, ¿sí? Y cuando hay una bronquiolitis, todo se inflama, toda esa capa de células, se secreta mucosidad y se va tapando, ¿sí? Entonces al taparse impide la entrada y salida de aire y provoca la bronquitis. Se transmite fácilmente cuando es virósica, que dijimos las agudas que son virósicas, se transmiten fácilmente por vía aérea, tos, estornudos, por contacto directo, por saliva, por superficies contaminadas. Por lo general, ahí es no requiere atención médica, resuelve sola. Acuérdense que todo lo que es virósico siempre cumple un ciclo, no necesita antibiótico, cumple un ciclo y luego se cura, ¿sí? Y los síntomas son tos con mucosidad, si acá ya tenemos la mucosidad presente, dolor de pecho, fatiga, dolor de cabeza y de cuerpo, fiebre, lagrimeo y dolor de garganta. La mayoría de los síntomas duran hasta 2 semanas, pero la tos a veces puede durar 8 semanas en algunas personas. Los virus que causan generalmente una bronquitis son el virus respiratorio sincitial, el adenovirus, virus de la influenza o la parainfluenza. Y el tratamiento en este caso son los AINES, acuérdese que es antiinflamatorio no esteroideo. Cuando hablamos de AINES son, en este caso, ibuprofeno, diclofenac, ketorolac, son todos los antiinflamatorios. El paracetamol es un antiinflamatorio también, no pertenece a los AINES, pero es un antiinflamatorio también y un antipirético. Antipirético significa que disminuye la fiebre. Se pueden utilizar medicamentos que alivien la tos. En general no se recomienda el uso de antibióticos. ¿Por qué no? Porque generalmente son virósicas. Broncodilatadores inhalados, como por ejemplo el salbutamol o la terbutalina. ¿Cuál es la misión de estos broncodilatadores? Dilatar esos bronquios, facilitando el paso de aire. No es conveniente abusar de ellos porque pueden producir temblor, dolor de cabeza y taquicardia, ¿sí? También se pueden usar corticoides por vía inhalada. Si el médico puede recetar algún tipo de este medicamento cuando no puede controlar la enfermedad, y su función es mantener la inflamación de los bronquios bajo control, de manera que es importante usar el inhalador todos los días y de manera correcta. Los corticoides tienen varias funciones, ya la vamos a ver más adelante, y entre una de ellas es la antiinflamatoria. Antibióticos solamente en caso que se sospeche que sea producido por una bacteria, se puede añadir, y uno de los más comunes para utilizar es la citromicina, y algún antitusígeno cuando la tos se torna irritativa o se prolonga en el tiempo.
se puede utilizar un antitusígeno como por ejemplo el dextrometorfano, la codeína, o también si hay una tos con moco, un mucolítico expectorante. Ahí yo le puse abajo antitusivos, mucolíticos expectorantes. Hay una diferencia importante y eso lo tienen que saber, y muchas veces, sobre todo porque se venden mucho sin receta. Entonces en el mostrador, cuando ustedes le dicen quiero algo para aliviar la tos, hay que preguntar siempre tos seca o tos con moco, ¿sí? Una cosa es la tos seca y otra cosa es la tos con la secreción mucosa, esa tos que a la vez nos provoca el catarro, ¿sí? Entonces, si es una tos seca, se dan antitusivos, ¿sí? Van a ver, eso, la codeína, el dextrometorfano son los más comunes. En cambio, si la persona tiene una tos, pero a la vez tiene un catarro, esa tos que genera moco, eso se tiene que dar un antimucolítico o expectorante, ¿sí? Son dos tipos de jarabes distintos y es muy importante porque actúan de diferente forma. Uno actúa a nivel del sistema nervioso inhibiendo el centro de la tos, como es el antitusivo de la tos seca, y el otro va a actuar sobre la mucosidad, disminuyendo ¿sí? esa mucosidad que se genera y produciendo la liberación de ese moco más fluido para poder abrir los bronquios y evitar de esa forma ese catarro. Son dos cosas distintas, eso es muy importante que lo tengan en cuenta.